Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida. Hoy en Radio El Camino tenemos un reportaje que podríamos decir es la continuación del reportaje que hizo Emanuel Vallejos a Carlos Arias. Queremos ahondar un poco más en su experiencia. Bueno, Carlos, fue muy aleccionadora, muy interesante la historia que nos contaste a través del reportaje con Emanuel Vallejos, pero quedaron algunos puntos por allí dando vuelta que queríamos profundizar. Por ejemplo, ¿cómo fue que comenzaste a beber? ¿En qué momento? ¿Qué te llevó a degustar las bebidas alcohólicas? Porque uno, claro, no nace tomando alcohol. Cuéntanos un poco de eso. Hola, hola Daniel, un saludo muy especial y un abrazo también muy especial para ti, para la radio y para todos los oyentes. Pues mira, Daniel, esta pregunta te la voy a responder. Te podría responder esta pregunta de una forma muy sencilla, que es como yo la he respondido no pocas veces, porque como siempre estoy explicando y compartiendo mi testimonio. Pues de la forma que siempre la explico, pero le voy a añadir algo porque dijéramos que en esta respuesta a esta pregunta voy a intentar hacer, dijéramos, en la respuesta en sí un tipo de reflexión que quisiera que los oyentes pues tengan en cuenta. Yo creo que esto que voy a contar ahora tan solo se lo he explicado a una persona en mi vida, a un amigo que él no es cristiano, es una persona que yo le he estado dando estudios bíblicos porque a raíz de un libro que le regalé le llamó la atención, me pidió una Biblia, le regalé una Biblia, empecé a estudiar con él y me pidió estudios bíblicos y demás. Y esta persona también estuvo enganchada un poquito al tema del alcohol y tuvo que dejar según qué círculos de amistades, según qué personas dejar de verlas, porque tuvo que dejar el alcohol, porque también le estaba trayendo problemas en su vida, pero dijéramos que no llegan sus problemas ni a los tobillos, ¿verdad? De lo que yo sufrí. Y esta persona es a la única persona que yo creo, si no me falla la memoria, que yo le he explicado esto y ahora lo hago público a todo el que lo oiga. La forma sencilla de explicarlo es que, bueno, yo pues empecé a probar, o probé, mejor dicho, el alcohol de la manera que a todo el mundo le atrae cuando es un chavalín, como dicen aquí en España. El problema aquí es que en España es un país donde está muy normalizado el tema del alcohol a muy temprana edad. Es un país donde hay una cultura de alcohol tremenda. Entonces, pues con el tiempo cada vez menos, pero décadas atrás, pues es muy normal que de muy joven se pueda beber. No es que esté bien visto, pero la sociedad en la que vivimos en este país, pues te lleva a esto. Es decir, tú creces viendo a las personas bebiendo en el bar, en las tascas, o como le dicen, ¿verdad? En los bares de copas. Bueno, cuando uno es pequeño no frecuenta estos lugares, no te dejan entrar, pero continuamente estás viendo a la gente bebiendo en la calle, en el bar, en la cafetería y demás. Y pues pocas personas son las que no tienen una familia, que alguien de la familia pues beba alcohol, consuma alcohol. Y es algo normalizado en este país. Entonces, pues yo creo que fue como, sí, yo creo que eran a los 13 añitos, bien temprano, pues en un grupo de amigos de esa época, ¿verdad? De niños, pues compramos, no recuerdo dónde ni cómo las conseguimos ni nada, compramos unas cervezas y bueno, decidimos, vamos a probar el alcohol y la manera más
rápido y lo que más se bebe aquí, lo normalizado y lo más típico es la cerveza, ¿verdad? Compramos unas cervezas y bueno, como en aquella época se consumía mucho, hoy por hoy también se conoce, pero se ha perdido esa costumbre, las famosas llamadas aquí en España litronas, es decir, envases de cerveza de cristal de 1 litro, de ahí el nombre litrona, donde se consume, dijéramos, a pico, como dicen, ¿verdad? A morro, sin vasos. Así como se consume también la marihuana, ¿no? Pues pasándolo de uno a otro y tal. Recuerdo que básicamente a nadie, nadie nos gustó. Eso dijimos, wow, ¿y que esto cómo le puede gustar a alguien? Esto es feísimo, esto es amargo, pero bueno. Y luego, pues, con el tiempo, esto, pues, al principio no te gusta, pero bueno, luego como se dice que le vas cogiendo el sabor y eso te lleva a otros licores y demás. Y luego pues el vino y demás. Bueno, y luego ya pues los alcoholes duros y tal. Y esta es la forma. Creo que aquí es algo normal. Pocos son los jóvenes que no llegan a probarla y muy poquitos son los que realmente nunca lo prueban y tal. Y bueno, eso puede derivar en tu vida a que que te causen adicción o no, o simplemente lo rechaces, no te guste, tomes otro tipo de vida y te vuelca o vas a vivir a otro lugar donde ya eso ya no es tan típico. Pero bueno, es algo muy normal en este mundo, en este país, mejor dicho. ¿Qué ocurre? El punto donde yo no he explicado a nadie, básicamente, en testimonio, y como digo, a esta persona, a este amigo, solo le expliqué. Lo que ocurre, en mi caso, lo que a mí me pasó, que como digo, en la sociedad está tan bien visto, dijéramos, no bien visto, sino tan normalizado, el tema del alcohol en nuestro que vivir, dijéramos, en el ámbito social, que es algo que, bueno, ocurre, ¿verdad? Y a mí me ocurrió. En unas navidades en casa de mis padres, con mis hermanos son mayores, tengo 2 hermanos mayores, estaban mis padres, mis hermanos, creo que también estaba, recuerdo, mi cuñada. Y bueno, pues si yo, como os he comentado el día que probé la cerveza, bebí cerveza, tenía 13 años, pues yo creo que esto me pasó con 11 quizá años, a lo mejor 12 añitos, donde se hace la típica broma de, bueno, el niño ya no es tan niño, vamos a darle un vasito de alcohol suave, ¿verdad? No te dan un vaso de whisky. Es una bebida típica aquí que se consume, es la denominada sangría. Es vino, por lo general vino de mala calidad, la mezclan con, creo que tiene un poquito de champán y le agregan muchas frutas dentro de la bebida y se sirve bien frío con mucho hielo. Lo que hace es que el azúcar de tanta fruta, ¿verdad? La fructosa hace que el alcohol, pues bueno, dijéramos que sube bastante rápido a la cabeza. ¿Era esto o el tinto de verano? El tinto de verano también es vino mezclado con un tipo de soda que le decimos gaseosa, bien fresquito, con limón. Algo de estos dos brebajes fue, no recuerdo cuál. Y bueno, pues yo bebí este vaso de brebaje alcohólico y entonces, pues bueno, a mí me gustó, era agradable, era dulce, era sabroso, pero claro, un niño, pues eso rápido lo nota, ¿verdad? Lo nota en el cerebro. Y bueno, y pues aquello me gustó. El efecto que hizo en mí, pues me gustó. Y bueno, la sorpresa fue, por ejemplo, que cuando pues te dan un vaso y ya está, no van a permitir que te emborraches o que tú sigas porque tienes una edad. ¿Qué ocurre? Que la sorpresa fue, por ejemplo, mi hermano mayor, siempre lo recordaré, y mi hermano mayor muchas veces me lo recordaba, que la sorpresa fue que cuando él se levantó de la mesa y me descubrió a mí que yo estaba, pues claro, a mí me gustó eso, yo quería más y yo sabía que ellos no me iban a dar más. Entonces yo me escapaba cada rato, me iba a la cocina y lo que iba a hacer a la cocina es a beber. Yo sabía que esa botella, o había más botellas, no recuerdo ya yo si bebía esa botella o bebía más, no recuerdo. Yo iba a la nevera y cada rato, cada viaje a la nevera, a la cocina, era para abrir la nevera
y echar un trago. Y bueno, la sorpresa de mi hermano mayor fue verme infraganti, me cogió pues bebiendo. Eso le causó risa, ¿verdad? Fue como estamos de fiesta, de jolgorio, como se dice, causó gracia, todos se lo tomaron a bien, todos se rieron. Y, ay, mira el niño, ¿dónde está? Mira el niño que le ha gustado. Bien, se quedó la experiencia en eso. Eso no me derivó ningún problema después. Esa experiencia se quedó así y luego dijéramos que a mí no me causó ninguna adicción, por lo que yo realmente, pues, era un niño realmente, aunque podía haberlo hecho, pero ya. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué digo que esta respuesta quiero que sea un poquito a modo de reflexión? Cuando yo ya a los 13 años, lo que he comentado, que ya con unos amigos pues fuimos a probar la cerveza y tal, yo ya sabía lo que era el alcohol y yo sabía los síntomas que tenía por esa experiencia que yo tuve esa Navidad en casa de mis padres. Otros amigos no conocían, pero yo sí. Yo esto no lo comenté a nadie, pero ¿qué sucede? Ya había algo dentro de mí. Entonces, ¿por qué traigo un poquito a mesa esta experiencia o esto que... Sí, esta experiencia que no he explicado muchas veces o no he explicado nunca cuando explico este tema. La cuestión es que hay una normalización en la sociedad y dentro de la familia. Eso es lo grave, que dentro de la familia, porque dentro de la familia tiene que haber una protección hacia el menor por parte de los padres y los hermanos mayores, de que la sociedad les ha vendido que esto es así, y esto tarde o temprano, ¿verdad? Ya hay una idea dentro de la familia, sobre todo de los padres hacia los niños, hacia los hijos, que dicen, bueno, mejor que lo haga en casa y nosotros viéndolo, que no que lo haga en la calle, no sabemos con quién, cuándo y cómo. Eso es algo que yo siempre con el tiempo, cuando yo empecé a tener problemas de adicción, lo condené. Yo no me victimizo ni estoy, dijéramos, echando carga y culpabilidad a mis padres y a mis hermanos, ni mucho menos. Ellos hacían y actuaban como digo que la sociedad les ha inculcado, les ha en cierto aspecto normalizar. Pero siempre he visto que es algo muy peligroso, porque luego lo he visto yo en mi familia, cuando ya como adulto y yo teniendo problemas de adicción y ya superados esos problemas de adicción, yo he tenido que ver eso y he tenido que callar y, como dice, otorgar porque sabía que en ese momento si yo decía algo iba a causar problemas, porque me va el fanático, el religioso, el cristiano, el santo, el pudoroso, y entonces yo evito esos problemas, me callo, pero veo que es un problema que sigue extendiéndose dentro de las familias en generación tras generación. Es decir, a lo que voy, esta es la reflexión que quiero como respuesta a esta pregunta, Daniel. Un padre puede decirle a un hijo que es menor no es algo bueno porque es menor, decirle, mira, estamos de fiesta, es un día festivo, es un día especial en la familia y te vamos a dar un vasito de esto y lo vas a tomar, pero solo este vasito. Porque, bueno, y con ese pensamiento porque tú lo puedes hacer luego después y con quién y no sabemos con quién, preferimos que lo pruebes aquí, ahora y con nosotros. Bien, eso puede salir bien y puede salir mal. Es decir, no porque el niño se le conceda hacer eso, no tiene que salir un demonio, ni tiene que ser un adicto en potencia, pero puede que sí. Si esa persona luego, como me sucedió a mí, por ejemplo, recae o su vida va a encaminarse a un problema serio de adicción, pues bueno, quizá esa adicción la podía haber tomado de la calle, podía haber probado por primera vez esa droga o esa sustancia o en este caso el alcohol en la calle, a escondidas de los padres, pero no es el caso. Es decir, lo ha probado por medio de los padres. Entonces, no es que los padres están creando un monstruo, se crea un monstruo en la situación en la que sea, porque si esa persona va a ser propensa a que le va a sentar mal y va a crear una adicción, independientemente de que lo pruebe con los padres o independientemente de que lo pruebe con otras personas, le va a suceder. Pero el problema es que has sido tú el que le has dado por probar primera vez esa sustancia. ¿Qué hubiese pasado si tú por primera vez no le hubieses dado ese alcohol? En este caso.
puede ser una droga, pero estamos hablando de alcohol, ¿no? Que es lo normalizado en la sociedad. ¿Qué sucedería? O sea, realmente quizá tú le estás dando el momento en que pruebe eso y si no le das ese momento a tu hijo en ese momento de su vida, quizá no lo vuelva a tomar. Es decir, yo, por ejemplo, yo me lo dieron en casa y luego un año, 2 años, no recuerdo después, ya se me dio la oportunidad de tomarlo, pero yo ya sabía lo que era. Pero, ¿y si yo lo hubiese tomado en casa perdón, si no lo hubiese tomado en casa de mis padres y hubiese hecho una vida normal? No sé, me hubiese dado por el deporte. Bueno, yo hice deporte y hacía deporte y tal, pero bueno, me tiré por esos derroqueros, ¿verdad? Del alcohol. Pero, ¿qué sucedería si, por ejemplo, no me hubiesen dado de probar nunca y mi vida hubiese ido por otro lado? No hubiese pasado absolutamente nada, ¿verdad? Pero sucedió. Y no culpabilizo a mis padres ni a mis hermanos, ni mucho menos. Pero yo tuve un problema serio con ese asunto y fueron mis familiares los primeros en que me dieron de probar eso. Creo que es un peligro muy, muy, muy serio. Es decir, es una excusa el decir, bueno, no pasa nada, todo el mundo lo prueba y algún día lo probará, entonces mejor no. Si lo tiene que probar, que lo pruebe, pero que no seas tú el responsable o la primera persona, que no venga de ti que pruebes eso. Tú eres una persona mayor, él es tu hijo o tu hermano menor o quien sea, y tu deber es cuidarlo, es protegerlo. Es peligroso, es peligroso. Ya digo, no quiero con esto culpabilizar a personas, pero creo que es un terreno muy peligroso, porque cuando se crea ese monstruo, fuiste tú, la persona a la que él ama, que es tu padre, tu madre, es su hermano mayor, la que le dio por primera vez. Y yo nunca culpabilicé a mis padres y a mis hermanos, pero cuando tuve sesiones muy fuertes de psicoterapia, de medicación muy fuerte, me llegué a cuestionar, dije, ¿por qué yo cuando fui tan pequeño, en vez de protegerme, me dieron a probar eso? ¿Por qué lo hicieron? No culpabilizándoles, sino me sentía enfadado con la sociedad, no con mis padres y mis hermanos. Dije, ¿pero por qué? Y es el punto. No caigamos en que la sociedad nos empuja, no nos empuja. Tu deber es proteger a tu hijo o a tu hermano menor. Entonces, ese es el punto que yo quiero que entremos un poquito en reflexión. Y bueno, por lo normal, Daniel, fue así, fue así. Tristemente vivimos en una sociedad donde se te empuja realmente a ser un adicto en muchos aspectos de la vida, no solo en cuanto al alcohol. Muchas gracias, Carlos, por este testimonio tan potente, tan fuerte, que nos llama la atención a todos los padres a no someter a los hijos a este tipo de prácticas que no traen ningún beneficio para ellos, mucho menos cuando son niños, y un gran peligro cuando son adolescentes o mayores. Meterlos en el consumo de alcohol no trae ningún beneficio. Gracias por este testimonio. Y ahora, volviendo al reportaje anterior que te hizo Emanuel Vallejos hace unos meses, em, quería preguntarte acerca de tu ateísmo. Tú nos decías que eras ateo y eras burlador de los que creían en Dios. ¿Cómo es que llegaste al ateísmo? ¿Cómo es que te volviste tan fundamentalista en cuanto a eso, como para burlarte de los demás que sí creen o creemos en Dios? Cuéntanos eso. Bien, Daniel, mi ateísmo. Gran pregunta, Daniel, gran pregunta. Ahora cuando miro hacia atrás, mis pensamientos, digo, wow, cuántos años en la ignorancia, cuántos años perjudicándome a mí mismo y cuántos años realmente creyendo que yo era sabio,
como dice el apóstol Pablo, creyendo hacerse sabios se hicieron necios, ¿verdad? Porque estuve prácticamente 40 años, casi cumplí los 40 años que fue mi conversión. Bien, te explico. Pues yo en mi familia, toda mi familia no es creyente. Mis dos hermanos mayores son ateos. Mi mamá era neutra, política y religiosamente no se involucraba, no pensaba en nada, no se posicionaba. Era una mujer que, bueno, trabajaba mucho para sacar adelante una familia de 3 hijos junto a mi padre y era lo que le ha importado siempre, no se ha cuestionado realmente nunca ni. Y mi padre quizá es lo que me influenció mucho en mi carácter en cuanto a ese pensamiento, ¿verdad? Esa tendencia en creer o no creer en Dios. Mi padre era también ateo y era muy de izquierdas. Era muy comunista e incluso bastante afín a lo que es el anarquismo. Yo recuerdo que él tenía muchos libros de comunismo, ¿verdad? Con libros típicos como pueden ser los de Marx, los de Karl Marx, Engels, ¿verdad? Leía mucho sobre Fidel Castro, tenía mucha afinidad a Fidel Castro, tenía muchos libros de Fidel Castro y tenía libros de, como digo, de anarquismo. Le gustaba el anarquismo, la ideología del anarquismo. Y mis hermanos eran en esa época, que fueron los que influenciaron en mi carácter también, eran del movimiento punk, ¿verdad? La música punk, el movimiento de los años 70. Y eso fue lo que me influenció, la tendencia de mis hermanos y la ideología de mi padre. Pues cuando yo era jovencito, bien pequeño, yo trabajaba con mi papá. Mi papá es pintor de construcción, ¿verdad? De casas, es lo que yo me dedico ahora también toda mi vida. Me ha gustado mucho. Empecé a aprender el oficio con él y trabajaba para casas privadas, ¿verdad? Hacíamos casas, también hostales, pequeños hoteles, pero casi siempre pues casas privadas, ¿verdad? Y él siempre estaba hablando sobre su ideología, pues de izquierdas, ya sea en el bar, sea los clientes, sea en la calle, cuando se daba la oportunidad, siempre era un poquito fanático con ese asunto, ¿no? Entonces todo esto se me fue quedando a mí grabado en el cerebro y ya fui creyendo en esto. No en la ideología tanto, sino, ahora lo explicaré, pero yo me posicioné ya realmente ateo, porque mi familia era atea, un poco por inculcado, ¿verdad? Por inculcación. En el colegio, en los estudios, aquí en España era, bueno, y todavía lo es, había en mi época, ya pasada la transición, ya pasada la dictadura de Franco, ¿verdad? Pues ya se podía elegir entre la materia de religiosa o la materia ética, que era la opción a los que no querían estudiar religión. Entonces yo opté por la ética y todo esto, pues ya. Dijéramos que ya me posicioné inculcadamente, ¿verdad? En este bando, no creer en Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo cuando ya empecé a ser ya un adolescente, pasados esos 13 años que yo ya empecé a consumir alcohol, ya lo menciono yo en mi testimonio con Emmanuel Vallejos para Radio El Camino, lo mencioné, que formamos una banda de punk, pero un tipo de punk que se llama hardcore, que es un punk más acelerado y bueno, música más rápida y bueno, y esa ideología pues tiende a ser una ideología, es un poquito extrema. He hablado sobre las injusticias, pero suele ser también un mundo en el que aunque no todos, hay una parte que sí, en no creer en Dios, ¿no? No son creyentes, aunque hay gente que sí y bandas que sí. Entonces, ahí es cuando se empezó a afinar, dijéramos, o a radicalizar mi ideología atea. Empezamos a formar una banda, con 15 añitos ya empezamos a hablar de hacer una banda de música. A los 16 creo que ya formamos una primera banda, conseguimos una batería así por partes de la batería, ¿no? Porque éramos jovencitos y costaba, ¿no? Y no había tanto acceso como ahora, ¿verdad? Conseguimos, pues yo me logré comprar una guitarra eléctrica, porque trabajaba con mi papá y cobraba pues mi dinerito. Otro amigo se compró un bajo y formamos una banda. Y a partir de los casi cumplidos los 16, creo que a los 15 ya estábamos tocando y ensayando y tal.
fuimos formando bandas desde los 15, finales de los 15, 16 años hasta los 19, creo, años que fueron. Fuimos formando bandas de punk hardcore, varias bandas, y ahí es donde empezamos a, dijéramos que a expresar nuestra ideología, tanto en, dijéramos, en contra de lo que veíamos mal en la sociedad, y hablábamos, realmente hablábamos de, también en contra de la religión, ¿verdad? Nos declarábamos ateos. Recuerdo incluso, creo que la primera banda que hicimos, porque fuimos una banda que fuimos progresando, ¿no? Entonces nos fuimos, se fueron incorporando nuevas personas al grupo, ¿verdad? A la formación del grupo. Algunos amigos se fueron, entraron otros, empezamos a cambiar de bandas, hicimos bandas, cambiamos de nombre, cambiamos de estilos, hicimos proyectos con otras bandas, dejamos bandas y formamos otras bandas. Fueron 3 años bueno, de hacer bandas, conciertos, proyectos y demás. Y recuerdo que la primera banda que hicimos, el primer nombre que nos pusimos fue Alambrado sea Dios. Tremendo. Lo he pensado muchas veces y digo, wow, hasta dónde podía llegar la ignorancia. En vez de alabado sea Dios, alambrado sea Dios. Imaginaos. Y cantábamos bastantes canciones sobre el ateísmo. Cuando ya a los 19 años, creo que fue por ahí, dejamos la banda, el mundo de la música y el mundo de conciertos y demás. Salieron muchas bandas amigos nuestros que formaron, dijéramos que se hicieron importantes en la escena hardcore punk de los años, en ese caso 90 de España. Ellos tienen ya sellos, formaron sellos discográficos, es decir, empezaron grabando discos, CDs, se fueron haciendo algún otro con sellos. Nosotros no llegamos a editar nunca y a grabar nunca, porque éramos muy extremistas, estábamos en contra de todo y eso era venderse al Estado. Como un radicalismo tremendo, ¿no? Lo nuestro. Total, que al final con 19 años, cuando ya empezamos a dejar la banda, ya nos dijéramos que no, bueno, pues no expresábamos lo que creíamos, yo siempre fui ateo. Y recuerdo que cuando hablaba con personas, ya sea, por ejemplo, compañeros de trabajo, sobre todo, gente que iba conociendo y creían en Dios, por lo general eran evangélicos, yo tenía mucho odio dentro de mí, es decir, los trataba muy mal. Debatíamos y yo les decía que bueno, que la Biblia, leer la Biblia es de ignorante porque es una forma de manipular a las personas, que la Biblia está escrita por hombres, que la intención de la Biblia simplemente es manipular y tener controlado a un rebaño, ¿verdad? Todo esto es lo que yo creía. Pero yo notaba, Daniel, yo sentía mucho odio dentro de mí, que incluso me lo llegué a cuestionar, porque llegué a insultar y a hablar mal a las personas. Y yo dije, ¿por qué yo tengo que tratar a las personas así? Simplemente porque piensen diferente que yo. Pero era un odio irracional, no lo podía controlar. Hoy por hoy, viendo todo hacia atrás, comprendo que ese odio que yo tenía era una lucha conmigo mismo. Y ahora yo lo hablo mucho esto con los ateos, cuando doy mi testimonio o cuando gente que después de muchos años me ha visto y me dices, Carlos, ahora tú eres creyente, predicas, tienes un ministerio, estás fanatizado, ¿qué te ha pasado? Creen que para superar mi alcoholismo me agarré a la religión, como dicen aquí, me agarré a un clavo ardiendo. No creen que yo tuve una conversión real, que fue un espíritu de Dios dado por el Hijo y el Hijo nos lo ofrece a nosotros y transforma vidas. Ellos creen que es para salir del alcohol tienes que llegar a extremos y agarras a lo que te agarres y tú crees en algo y es su gestión todo, ¿verdad? Y entonces cuando ellos me hablan de esto y me dan a entender esto, yo les hablo mucho de mi ateísmo y el ateísmo que ellos tienen. Porque es una reacción como la que yo tenía. Me explico. Yo he tenido amigos y no tanto amigos, sino gente que he ido conociendo con el tiempo, compañeros de trabajo y todo, que cuando yo les hablo pues les predico, ¿no? Les testifico, ¿verdad? De la palabra de Dios, les regalo algún libro, ¿verdad? El conflicto de los siglos, el camino a Cristo. Bueno, siento ese rechazo y ese odio. No, tú crees en Dios porque tal y aquello y esto no sé qué. Y siento esa rabia, ese odio que tenía yo cuando era ateo.
¿Y qué pasa? Que me doy cuenta quiénes realmente lo dicen porque lo dicen, como repiten como un loro lo que se les ha inculcado, quizá como se me inculcó a mí y mi familia, pero otros veo ese odio irracional que yo tenía. ¿Y por qué? Porque es una lucha que tienen con ellos mismos. Yo me di cuenta que ese odio que yo tenía hacia los cristianos era ahora, hoy por hoy, porque ya Dios me escogió y tenía un propósito para mí. Y yo sentía ese odio porque yo lo tenía dentro, pero no era ese odio exteriorizado hacia la persona en sí, sino una lucha que yo tenía conmigo. Me estaba, como se dice, retorciendo conmigo mismo. Yo no quería aceptar que en el fondo yo quería saber de Dios. Siempre he sido una persona muy atea, Daniel, pero siempre he sido muy espiritual. Yo estudié budismo muchos años, practicaba la práctica del Zen, ¿verdad? Que es la posición, se llama el Zazen, ¿verdad? Respirar, dejar la mente en blanco. Me interesé por temas de New Age y todo esto porque yo buscaba una espiritualidad siempre alejada de Dios. O sea, para mí Dios era el camino equivocado y la verdadera espiritualidad pues estaba en eso, en abandonar el yo, pero no con Cristo, ¿verdad? Sino con, bueno, pues mediante creencias budistas, la reencarnación, llegar al karma, perdón, al Satori, le dicen en Zen, en el budismo es el nirvana, ¿verdad? Dejar la mente en blanco y todo esto. Es decir, ser nuestros propios dioses, que es lo que vende toda la New Age y todas estas filosofías pseudo religiosas y tendencias filosofías orientales y demás. Es decir, adorar a la creación y a nosotros mismos y negar al creador. Esto es lo que yo fui buscando durante mucho tiempo, pero realmente no quería aceptar que hay un creador que lo crea todo, pero Dios ya me había escogido y Él sabía que yo, bueno, tenía un propósito para mí. Y esa lucha, ese odio que yo tenía y yo insultaba y trataba muy mal a las personas, era porque yo tenía una lucha conmigo mismo. Ahora lo veo con personas cuando me dicen tú no sé qué, tú no sé cuánto, y siento esa rabia. Por ejemplo, personas que pues siguen tomando y cuando tengo una conversación con ellos, ya llevan unas copas de más, sacan eso que quieren decirme si no hubiesen tenido esas copas de más y no se atreven a decirlo, ¿verdad? No, tú crees en Dios por esto y por esto y por esto y no sé qué. Y explícame tú por qué entonces, si Adán y Eva, por qué nosotros tenemos que pagar lo que hizo Adán o lo que hizo Eva. ¿No era más fácil pues cerrar el problema de raíz, ¿verdad? O sea, ¿por qué tenemos que pagar todos los platos sucios cuando simplemente lo tenía que pagar Eva y en algún caso también Adán? Entonces yo les hablo, ¿verdad? No, porque está ¿cómo se dice? Perdón, ahora no me sale. El libre albedrío, entonces Dios es amor. Tú crees que Dios no es amor, pero si tú dices que Dios es un Dios dictador y un Dios agresivo y un Dios pues asesino, entonces te contradices diciendo que tendría que haber matado a Adán y Eva. Los llevo a un punto donde quiero hacerles reflexionar sobre el libre albedrío, ¿verdad? La libertad de conciencia, pero ellos no lo quieren aceptar, se remueven por dentro, levantan la voz, empiezan la agresión verbal y eso era yo. Eso era yo y entonces estoy viéndome en un espejo y comprendo que esas personas son agresivas porque dentro de ellos están buscando algo que no saben que su interior lo está buscando. Y esa es la razón de mi ateísmo. Yo me di cuenta que era muy ateo porque realmente era muy espiritual y estaba buscando los lugares equivocados. Y ahí es cuando yo ya después, con el tiempo, cuando mi dependencia y mi adicción se fueron ya acentuando y ya estaba gravemente, dijéramos, en peligro mi salud física y mental, es cuando empecé a cuestionarme sobre realmente que si verdaderamente existe un Dios y realmente todo lo que yo estaba creyendo era una mentira y la verdad dependía de aquel que hablan, ¿verdad? Del Todopoderoso. Muy interesante tu testimonio, Carlos, y de verdad, muy sincero también. Creo que a mucha gente le pasa lo mismo. No es una cuestión tuya nada más. A muchos ateos les pasa lo mismo.
Pero bueno, espero que tu testimonio sea comprendido también por muchos de los que escuchan nuestro programa. Y ahora me viene a la mente preguntarte, ¿qué es lo que te llevó a Dios? ¿Cómo llegaste a conocer a Dios, a confiar en Dios, a amarlo? Cuéntanos de eso. Pues Daniel, mi acercamiento a Dios, o mejor dicho, el darme una oportunidad a dejar a un lado mis prejuicios a Él o a la religión y apartar mi ateísmo y dar una oportunidad a realmente ver si existía ese Dios, ya que mi búsqueda espiritual por otros lugares nunca me llenaron y nunca solucionaron mi problema, mi adicción y nunca llenaron ese vacío que yo tenía, fue porque lo mencioné en el testimonio que di con Emmanuel Vallejos y las veces que he dado mi testimonio en otros lugares y para otras personas. Fue cuando yo ya después de entrar en centros de desintoxicación y tras estar un tiempo limpio, como se dice, en el ámbito de la adicción, de los que están luchando con adicción, yo vivía en ese entonces en Costa Rica y yo estaba ya pasándolo muy mal porque llevaba un tiempo donde mi seguro médico, ya que yo no tenía residencia ni obviamente ni la nacionalidad allá, no me cubría mi seguro médico o no tenía, mejor dicho, seguro médico que cubriese todas esas medicaciones, esa medicación que yo necesitaba para pasar los síndromes de abstinencia, los estados de ansiedad, pequeñas depresiones. Entonces yo estaba en una casa solo, la casa donde vivíamos. Mis hijos iban a estudiar al colegio, mi esposa vivía entonces en España, tuvimos que separarnos, ella trabajaba en España y yo vivía y cuidaba a mis hijos en Costa Rica. Cuando ellos marchaban al colegio, les recogía el bus escolar, eran muchas horas estando en esa casa solo y empezaba a jugarme malas pasadas mi mente, dijéramos, mi salud psíquica, porque yo se me acabó esa medicación y no lo cubría ahí en Costa Rica. Si yo compraba esa medicación, de hecho había una medicación que era muy difícil de conseguir, no sé por qué, no llegaba ya. Y estamos hablando de muchísimo dinero lo que tenía que pagar y no era viable. Pues bueno, pasé durante muchas semanas, fueron meses, una lucha con la ansiedad, con estados depresivos, porque yo volví a tener, dijéramos, necesidad de beber. Me empezaron de nuevo lo conocido como síndromes de abstinencia, ya que no tenía esa medicación y al estar triste, solo, depresivo, tu mente alcohólica, porque uno es alcohólico toda la vida, es una lucha continua, ¿verdad? Tu mente te está diciendo que vuelvas a beber porque así se te van a ir los problemas de nuevo. Y bueno, al final fue tanta la presión que pues tuve una recaída. Esa recaída fue la tremenda recaída y el infierno puro. Dijéramos que todo mi alcoholismo que había sufrido antes no era nada con lo que fue después de una recaída, después de, creo que fueron 2 años y medio sin tomar y caí de nuevo. Y eso fue muy, 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 muy duro. Antes de que sucediera lo que sucediera y llegara a ingresarme en un hospital y tras ese ingreso y muchos 7 días pasándolo muy mal en una casa con temblores y síndromes de abstinencia muy, muy severos y tal como conté en mi testimonio, antes de que llegara a ese punto, yo ya empecé a cuestionarme en esas borracheras que tenía porque yo bebía, pero yo bebía con dijéramos, con un dolor porque me sentía mal por haber recaído, porque bebía a escondidas, sin que lo supieran mis hijos, sin que lo supiera mi esposa, sin que lo supieran los familiares. Yo tenía que beber a escondidas, aunque creo que muchos se daban cuenta, no lo sé, no recuerdo ahora bien, son épocas muy borrosas. Y me sentía muy mal, me sentía realmente arrepentido por todo lo que había hecho, todos los 2 años y medio que yo había estado durante, o sea, luchando para no volver a beber, fue como que no había valido para nada.
es un sentimiento de culpabilidad muy fuerte, son sentimientos de depresión y de estados negativos muy duros en los que simplemente los superas bebiendo más, cuando no eres consciente y no eres, sí, consciente de la realidad. Por eso es tan duro una recaída, peor que todos los años que has podido estar bebiendo como alcohólico. Es muy duro una recaída. Los psiquiatras y los psicólogos siempre lo dicen. Y entonces yo, dentro de esos días, esas noches de borrachera y días, yo me cuestioné si realmente existía un Dios. Yo veía ya que mi vida estaba yendo hacia un rumbo muy peligroso. Pedí una Biblia, no recuerdo bien qué familiar por parte de mi esposa allá en Costa Rica me la ofreció, no recuerdo bien. Creo que sí tenía uno en la casa porque yo leía mucho y tenía muchos libros y bueno, bueno, en Costa Rica no muchos, en España es donde tenía todos, en Costa Rica tenía los que podía. Sí que tenía una Biblia, creo, la conseguí en algún lugar, pero yo quería una Biblia más bonita, más sofisticada, dijéramos. Tenía una Biblia que es de bolsillo, tapa blanda, y conseguí una. No sé, no recuerdo quién me prestó una Biblia, porque la quise leer, pero dentro de mí, mira cómo es la mente del egoísta, ¿verdad? Y del ignorante y la persona que no tiene a veces la humildad en sí. Yo quería leer la Biblia realmente porque yo quería buscar si realmente Dios existía, pero en mi mente dijéramos mi actuar delante de los demás era, no, yo voy a leer la Biblia para ver para ver que están equivocados y para ver que esto es un cuento, que esto es escrito por hombres, que esto es manipulación, que esto no tiene fundamento, ¿verdad? Yo empecé a leer la Biblia buscando los defectos, dónde es que se equivocaba. O sea, yo quería realmente saber si Dios existía, pero aún así actuaba rebeldemente. O sea, era algo absurdo. Y empecé a leer la Biblia y yo buscaba dónde estaba equivocada, dónde se erraba. ¿Y qué pasa? Que cuando uno lee la Biblia con esa intención, pues va a encontrar lo que quiere encontrar. Por ejemplo, ya me topé, cuando empecé a leer Génesis, ya me topé con algo muy típico que muchos ateos luego a mí me lo han dicho. ¿Cómo es que Adán y Eva, es decir, cómo es que Abel y Caín, o sea, cómo se reproducieron Abel y Caín si solo estaba Abel y Caín, ¿verdad? O sea, Adán y Eva tuvieron Abel y Caín, eso es lo que nosotros leemos en la Biblia. Y si tenían Abel y Caín, eran los únicos hijos de Adán y Eva, ¿cómo se reproducieron? Entonces yo dije lo que dicen muchos ateos. Obviamente que los hijos tuvieron que tener relación sexual con la madre, con Eva. Porque claro, Abel y Caín, y solo había la madre. Entonces yo decía, aquí ya la Biblia se está contradiciendo y esto es una aberración. Bueno, yo estaba, pues ay, oh, ¿lo ves como esto de la Biblia no tiene sentido y tal? ¿Qué pasa? Cuando profundizamos en Génesis, ¿verdad? Hay un versículo que dice Adán y Eva, o creo que dice Eva, tuvieron hijos e hijas. Pero es un versículo como que pasa inadvertido, no le presta una atención. Yo no lo leí, no lo vi. Después, con el tiempo, cuando empecé a estudiar la Biblia yo como cristiano, dije, wow, ¿cómo era aquello yo que aquí pensaba que Adán y Eva, o sea, Abel y Caín, esto y a tal, y entonces porque si no tenían hermanas o no habían más mujeres, luego lo leí atentamente y dije, wow, no vi ese versículo. ¿Por qué? Porque yo estaba, como menciono, quería ver dónde se equivocaba la Biblia y ahí es donde iba mi mente. Ahí es donde me agarraba yo. Es decir, tú quieres ver contradicciones en la Biblia, las vas a ver, las vas a encontrar, porque tú no estás leyendo la palabra con fe y tú vas con un objetivo. Y como eso encontré varios supuestos errores en la Biblia. Pero yo ahí dentro de mí, yo ya empecé a ver cosas muy bonitas en la Biblia. Realmente Génesis es un libro magnífico. Y me cautivaba, me cautivaba. Yo había intentado leer la Biblia hacía muchos años, pero no le hice caso y no recordaba realmente lo que había leído. Es ahí cuando yo empecé. Y bueno, eso se quedó dentro de mí, pero más podía la vanagloria, el orgullo y el ego de que, bueno, estoy leyendo la Biblia, pero nada, esto no me lo creo yo. Pero dentro de mí sí, yo estaba buscando a Dios. Y donde realmente ya clamé
fue cuando ya pues desperté, como menciono en el testimonio, cuando desperté un día con unos temblores muy severos y pedí que por favor me llevaran a un hospital porque yo tenía que ir ese día o al hospital o directamente a beber, y ese día me sentía tan mal que la opción no era ir a beber, la opción era que me tenían que llevar a un hospital porque yo sabía que había llegado a un punto ya tope, donde ese día podía cometer una locura si yo me iba a beber. Era gravísimo ya mi dependencia, mis temblores y mi estado anímico. Y ahí cuando ya conseguí, después de una odisea, como cuento en el testimonio, que me llevaran con un vehículo camino al hospital de urgencias, donde yo ya sentí en el pecho un dolor y yo pensé que ya me iba a dar un ataque al corazón. Yo pensé que ya no llegaba al hospital. Yo pensé que ya me llegaba mi final. Yo sentí un dolor muy fuerte en el pecho, me agarré el pecho, se dieron cuenta mi cuñada que estaba de copiloto y conducía mi concuñado. Me dijo: Carlos, ¿te duele el pecho? ¿Te sientes mal? Y yo no pude ni hablar. Asentí con la cabeza y aceleraron y llegamos, y ellos ya vieron que yo quizá llegaba ya con un ataque al corazón. Me fueron a ingresar directamente a hacerme un TAC, ¿verdad? Una prueba para ver, pues, descartar si era un ataque al corazón. Y ahí es cuando yo agaché la cabeza, agarrándome el pecho, la mano derecha agarrándome el corazón, agaché la cabeza, cerré los ojos, Daniel, hermano, y dije: Dios, sálvame. Si yo estos días que he estado leyendo la Biblia es porque yo te estoy buscando. Eso era mi pensamiento, ¿no? Pero mi clamor fue: Dios, sálvame. Si durante 40 años yo te he negado, pero tú existes, Dios, perdóname, pero salva mi vida. Perdóname y salva mi vida. Permite que yo llegue a ese hospital. Ese fue mi realmente acercamiento ya serio hacia Dios. Muy interesante lo que dices, Carlos, porque es verdad. Cuando uno quiere encontrar algún problema con los relatos bíblicos, lo encuentra, ¿no? No tiene dificultad con eso. Es más, generalmente los encuentra porque no leen todo el contexto, y el contexto de lo que tú mencionas está en el capítulo 5. La historia de Adán, de Abel y Caín está en el capítulo 4, así que hay que avanzar un capítulo más para leer que después de Set, Adán tuvo otros hijos e hijas. Después de Set, después de Caín, tuvieron otros, tuvieron muchos. Adán vivió 930 años, tuvo muchísimos hijos. Así que sí, es verdad eso. Y realmente tuviste que pasar por una experiencia traumática para conocer a Dios. En todo este tiempo, ¿sentiste que tu fe en Dios se mantuvo igual, creció, varió de alguna forma? Pues sí, Daniel, mi fe ha ido en aumento y ha variado también. Ha ido en aumento en cuanto ha ido en aumento también mi sabiduría o mi conocimiento, mejor dicho, sobre las escrituras, y en cuanto he querido implicarme más en el Evangelio. Como mi conversión fue, dijéramos, impactante, cuando yo recibí a Cristo, los que han escuchado mi testimonio, pues han oído, saben que yo recibí el bautismo del Espíritu al momento, tras ese impactante día que yo acepté a Cristo y sucedió lo que sucedió. Los que han escuchado mi testimonio saben. Entonces, a raíz de eso, pues claro, tras realmente estar en la oscuridad y de repente estar en la luz, cambiar toda esa angustia, congoja, depresión y todo por gozo, alegría, realmente, pues claro, eso es un cambio radical. Por lo tanto, eso es lo que se conoce como el primer amor. Yo estuve en los primeros meses y los primeros quizá 2 años de mi conversión como cristiano,
pues como se dice, en el aire, flotando. Es decir, yo estaba enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de un Salvador que lo estuve negando y salvó mi vida cuando era digno de que me hubiese dejado hundirme, ¿verdad? Según mi criterio, mi forma de verlo. Entonces, claro, estaba enamorado. Todo era, pues mi vida cambió radicalmente, era feliz. Después de estar esclavizado por un vicio, por una adicción y por estados depresivos, pues realmente estar libre, feliz. Y claro, pues esos quizá 2 años, mi fe fue en aumento, en aumento, en aumento. Cuando más creció mi fe es cuando yo, como también lo converso, lo explico en mi testimonio, pasé de dejar de frecuentar las iglesias que frecuentaba del ámbito evangélicas, pentecostales y demás, porque yo quería saber más y profundicé en las escrituras. Cuando yo empecé a recibir, a estudiar el mensaje adventista, creció más mi fe. Cuando ya dijéramos, empecé a congregar en iglesias, ya se me dio un cargo incluso en la iglesia y todo, yo me sentí que yo tenía que comprometerme absolutamente con el Evangelio. Yo ya quería predicar, llevaba poquitas semanas frecuentando la iglesia y yo ya le pedí al anciano de la iglesia que yo quería predicar. Y bueno, ese fue dijéramos, un aumento continuo de fe. Cuando ya decidí hacer un pequeño grupo de WhatsApp que acabó convirtiéndose en un ministerio tras hacer una página de Facebook, luego pues un canal de YouTube y hoy día es mi ministerio, ¿verdad? Profecía Presente, pues cada vez iba más en aumento la fe realmente. En cuanto al compromiso, mientras más compromiso con el Evangelio, mientras más conocimiento de las Escrituras, más aumenta tu fe. Pero los que me conocen realmente, quizá de hace un año, pues los que me conocen, para no entrar en detalles, un choque que he tenido en mi vida personal muy fuerte, los que me conocen ya saben de qué se trata, para no entrar en detalles personales y demás, ahí varió mi fe. Ahí pues siempre hay un momento que tu fe cae. No estamos plenamente siempre, dijéramos, afincados y ahincados, dijéramos, a la fe continuamente. Nuestra fe por momentos decae, ¿verdad? Pero bueno, esa caída y dijéramos, ese bajón espiritual en cuanto a fe es de hace, pues prácticamente hace un año. Pero, ¿qué pasa? Que tras las pruebas, los duros golpes de la vida, siempre hay un propósito, ¿verdad? Sabemos cuando conocemos al Señor que todas las cosas, todos los que aman a Dios, todas las cosas le son para bien, dice la palabra. Y tras una prueba es para fortalecer nuestro carácter. Entonces, Dios permite que sucedan cosas porque después, a su tiempo, comprendes que eso es lo que tenía que suceder, porque quizá esa prueba lo que te está haciendo es fortalecerte, ¿verdad? Y diríamos que yo estoy en ese proceso ahora. Estoy volviendo a subir ese nivel de fe porque tras una experiencia dura que he tenido, es un año muy duro para mí, el presente, ya ha pasado lo más gordo y ahora pues comprendo qué había detrás de todo, qué propósito había, comprendo la misericordia del Señor y ahora está en aumento de nuevo mi fe. Pero eso ha sido un poquito pues mi relación en cuanto me preguntas, Daniel, cómo ha ido mi aumento o dijéramos, mi estado de fe durante todo este tiempo como cristiano. Muchas gracias, Carlos, por este testimonio tan relevante, tan inspirador. Y te mandamos un saludo desde aquí y quisiéramos tus últimas palabras, un consejo, una visión sobre lo que vive el mundo hoy, cómo evitar que más personas
caigan en ese vicio tan nefasto. Algo que quieras decirnos para cerrar ya este gran reportaje que mucho te agradecemos. De nada, Daniel. Gracias a ti y a vosotros por brindarme esta oportunidad de contar también, en cierta manera, ha exprimido mi testimonio, en cierta manera, tu idea. Has llegado a unos puntos, unos matices donde no lo he explicado quizá con Emmanuel Vallejos o en otros lugares que doy mi testimonio. Así que muchísimas gracias, siempre y cuando sea de bendición y sobre todo que sirva para alguien, genial. Ahí estaré yo siempre aportando y explicando mi testimonio. Y bueno, más que dar un consejo a las personas que no entren en vicios, ¿verdad? O en adicciones, o que se lo piensen dos veces antes de empezar a tomar alcohol o lo que sea, creo que esas personas, el que tenga que tomar esa decisión o hacer lo que haga en su vida, lo va a tener que hacer. Ojalá sirviera mi testimonio para que no, pero más bien yo daría un consejo a las personas que ya estén en ese camino, ya estén en el mundo del vicio. En el caso de, pues, como por lo que os estoy relatando, en el mundo del alcohol, que vean ya que están en un punto donde se dan cuenta de que el alcohol los domina a ellos y no ellos dominan el alcohol, o sea, no controlan el alcohol, sino que el alcohol los controla a ellos, o que ven que ya su vida está en peligro. Yo decirles que hay formas de salir del alcoholismo, pero realmente son muy pocas, dijéramos un muy poco porcentaje de salir por uno mismo. Y esto no lo digo yo, esto me lo dijeron siempre, sobre todo psicólogo, bueno, en mi caso psicóloga, solo tuve un psicólogo y tuve unas cuantas. Mi primer psicólogo, mira, fue argentino, casualmente, no recuerdo su nombre, pero bueno, es famoso, ¿no? El oficio de los psicólogos en Argentina y es el único hombre que tuve como psicólogo. A raíz de ahí siempre he tenido mujeres y me lo decían siempre, sobre todo las psicólogas, no tanto los psiquiatras o las psiquiatras, los psicólogos siempre me lo decían. El alcoholismo, la lucha con el alcohol, es para toda la vida. Y de 100 personas que salgan por su propia cuenta, es decir, sin ayuda profesional, es relativamente nulo. Es decir, siempre van a volver a caer. Y de las personas que ya solicitan ayuda profesional, como es en mi caso, ya se derivan a centros de desintoxicación y centros especializados y ingresos en estos lugares y demás, dicen que el 80% no lo consigue, siempre vuelve a recaer y en los peores de los casos acaba muriendo. El 10-15% lo consigue, pero quizá a los 20, 25, quizá incluso 30 años vuelven a tener una recaída. Y dicen que de ese 5% restante, el que no vuelve a tomar nunca no llega a ese 5%, dice. Hay un 5% que dicen, ellos han llegado más a valorizar, de que quizá lo consiguen o sea, es un 5% tirando a un poquito menos, dicen ellos, que es el porcentaje que lo calculan ellos más o menos, que lo consiguen, es decir, que entran en estos lugares y acaban pues no bebiendo nunca más. Mi consejo es, pues como habrán escuchado durante todo mi testimonio, que hay un único Salvador, el médico de médicos, que te va a sacar automáticamente de ese lugar. Va a ser una lucha continua también, pero no es una lucha igual que como comento, ¿verdad? Que eso es para siempre. El alcohólico es una lucha que va a tener siempre, siempre va a tener esa tentación y siempre va a tener, no puede bajar la guardia, como se dice. Pero en esa lucha, con ese Salvador, no es una lucha en la que va a estar solo. Es decir, y no va a estar solo, va a tener a alguien que es el que realmente lucha. Es dejar en la batalla a otro que sí puede, porque nosotros llegamos a un punto de que no podemos. Él sí puede. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad?
Y fijaros que dice en Cristo, no con Cristo, Cristo en nosotros, ¿verdad? Dice la palabra, esperanza de gloria. Y ese es el que puede, hermano Daniel, que tú lo bien sabes, hermano Búcaro. Oyentes, radio oyentes, solo él puede luchar esa batalla que quizá nosotros no podemos. Y es él el que puede salvar vidas inmediatamente. Piensan que lo mío fue, escuchan mi testimonio, por ejemplo, el que di con Emanuel Vallejos en Radio El Camino. Yo estuve 7 días con temblores, sí, prácticamente sin poder comer, con ataques de ansiedad, estados depresivos, temblores continuamente de la gran, ¿cómo se dice? El gran síndrome de abstinencia, que el cuerpo me pedía alcohol, 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 alcohol. Fueron 7 días de temblores, donde prácticamente no comía, era un suplicio. Y en el momento que llegó esa persona bueno, a ayudarme a hacer esa oración de arrepentimiento y entregar mi vida a Cristo, y realmente esas personas estuvieron orando y ayunando un día antes, durante todo un día completo, para que ese día sucediera algo mágico, y sucedió. Fue al instante, se fue todo temblor, toda angustia, toda tristeza, todo malestar en cuestión de segundos. O sea, eso no lo puede conseguir ningún doctor, ningún psiquiatra y ningún psicólogo, y ninguna medicación. Eso simplemente lo puede Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre Eterno. Así que ese es mi consejo, ese es mi consejo para todo oyente. Seguro que me puede estar escuchando cualquier persona que es atea y no crea lo que yo estoy diciendo, pero bueno, yo fui durante 40 años también ateo, y ateo muy intransigente, con el que pensaba diferente a mí. Y ahí estuvo él, aún dentro de mi incredulidad, para salvarme y sacarme de ese lugar donde yo por mis propias fuerzas no podía. Así que este es mi consejo y mis palabras para finalizar este reportaje. Muchas gracias de nuevo, te doy. Daniel Cúcaro, también un saludo fuerte para la radio, vuestra radio allá en Argentina. Y bueno, muchas gracias, hermanito. Oyentes, como les digo, siempre podemos contar con ese Salvador que nosotros le ignoramos, le damos la espalda, lo negamos, pero Él siempre está esperándonos. Él no puede forzarnos, Él nos dio el libre albedrío y ahí está esperándonos con la mano extendida para cuando nosotros necesitemos ayuda, alzarle la mano, agarrar la mano nuestra y levantarnos de cualquier lugar donde estemos hundidos. Así que esas son mis palabras de fuerza, de esperanza. Y bueno, aquí tienen mi reportaje, que creo que ha sido bonito porque ha agarrado matices y cosas que no explicaban otros testimonios. Ha sabido verlo, ¿verdad? Esos huecos, Daniel, y exprimirlo. Muy bien, me ha gustado mucho porque he aprendido yo también de mi experiencia y esas cositas que yo no había visto, no me había planteado esos puntos que hemos estado tocando. Así que muy bien, radio oyentes, hermanos, Daniel Cúcaro, radio de allá de Argentina, un saludo muy fuerte desde aquí, Carlos Arias, un servidor de España. Así que un placer y les mando un saludo a todos desde aquí. Muchas gracias a Carlos Arias del Ministerio Profecía Presente. Con este nombre lo pueden encontrar ustedes en Internet, en YouTube y en otras plataformas. Le agradecemos por su predisposición, por todo lo que nos ha contado, tan aleccionador. Y nos despedimos entonces hasta el próximo reportaje desde FM Alfa a Las Flores, Buenos Aires, Argentina, conjuntamente con Radio El Camino de Puerto Rico, Estados Unidos de América. Estás escuchando Radio El Camino,
transmitiendo verdad y vida.